Había sido un día muy agotador para este niño. Ya le quedaba poco para completar su meta de ventas de ese día. Este vendía pulseras hechas a mano de puerta en puerta para poder ayudar a su madre en los gastos de la escuela y pagar la renta de donde vivían. Se dirigía a la última residencia que le quedaba cuando de repente en medio del camino paró para respirar un poco. Se encontraba exhausto. Había sido un largo día para él y sus ventas. Recordó que no había comido nada. El estar ocupado lo tenía completamente descuidado consigo mismo, pero tenía que vender las últimas pulseras que le quedaban para poder completar su día. En ese instante pasó por su cabeza un exquisito pan de canela que únicamente podría encontrar en una panadería de por ahí cerca. La boca le babeaba por aquel exquisito manjar, pero recordó que no podía darse el lujo de gastar el dinero que tenía. Era algo importante para él y su madre, ya que se acercaba la fecha de pagar la renta y demás cosas. Muy triste, siguió con su camino en dirección a la última residencia. El hambre poco a poco se apoderaba de él. Estaba con muchas ansias de tener algo en el estómago lo más pronto posible. Pero eso conllevaba tener que pasar la vergüenza de pedir comida. Nunca lo había hecho. Por lo general, esperaba al llegar a su hogar para poder comer la deliciosa comida que preparaba su madre. Pero este no era el caso. Tenía un hambre anormal, algo nunca experimentado. Al llegar a su primera casa, estaba decidido de hacerlo. Pediría algo de comer en ese hogar. Su estómago no resistiría un paso más. Practicó cómo lo haría. Estaba muy nervioso y sentía mucha vergüenza de hacerlo. Después de unos minutos, se sentía completamente preparado para hacerlo. Al tocar la puerta, salió una bella joven a recibirlo. Le preguntó por qué se encontraba ahí. El niño, al ver a la joven, olvidó todo lo que había practicado. El miedo y la vergüenza se apoderó de él. Solo le salió que deseaba un vaso de agua. La joven, muy amable, le dijo que esperara, ahora regresaría. Cuando ésta fue por el vaso de agua, pensó que aquel niño se veía muy cansado. Lo podía intuir en su rostro. Así que decidió darle un vaso de leche y le preparó un emparedado. Al salir, ésta le dio en las manos aquellos alimentos. El niño, al verlos, se sentía demasiado contento. Una persona que no conocía de nada le había dado de comer sin ningún pero. Era algo que muy pocas veces sucedía, por lo que se sentía muy especial el pequeño. Después de comer, se sentía en una deuda enorme con la joven. No sabía cómo le pagaría tal acto de bondad. El niño solo le sonrió y agradeció por los alimentos que le había otorgado. La joven le dijo que él vuelva cuando él quiera. Ella lo iba a recibir con un plato de comida siempre que lo necesitara. El pequeño, muy satisfecho, continuó con su camino. En el transcurso de este no podía sacarse de la cabeza aquella joven que lo ayudó sin ningún interés de por medio. Se sentó en un parque para poder descansar y por su cabeza pasaban un montón de cosas. Una de ellas era que aquella joven sería su ejemplo de ayudar a los demás. Deseaba con todas las ganas ya poder ser un profesional y brindarles la ayuda a los que lo necesiten. Años después, Luzmila, aquella muchacha que había ayudado a aquel niño, estaba entrando a sala de UCI por un alto riesgo de perder la vida. Se encontraba prácticamente entre la vida y la muerte. Sus signos vitales eran muy débiles, lo cual los doctores se esforzaron mucho para poder estabilizarla. Cuando lo consiguieron no le daban mucha esperanza de vida, ya que los análisis que le habían hecho no eran lo suficientes para poder saber qué le estaba pasando a la joven. Además, contaban con muy poco tiempo para encontrar un diagnóstico, o si no, perderían a la paciente. Pasaban doctor tras doctor y ninguno daba una respuesta asertiva. Parecía que el problema de la mujer era algo muy inusual para el descubrimiento del estudio humano, ya que ni los mejores doctores podían dar un diagnóstico final. Cada día que pasaba, la situación de Luzmila iba empeorando, se encontraba en un estado crítico, necesitaban una respuesta lo más pronto posible. Entró a la sala de UCI el Dr. Brown. Este era un especialista en cardiología y aseguraba encontrar una respuesta para el caso de Luzmila. Al ver el expediente de esta, vio el nombre del pueblo donde venía, se le hacía muy familiar. De pronto, se le vino a la cabeza un nombre. No podía ser cierto. Era ella. Había pasado mucho tiempo pensando qué sería de su vida.
y por cosas del destino, el camino de ambos se habían cruzado al fin. El doctor, muy ansioso, se dirigió a la sala de la chica. Quería ver si realmente era ella. No lo podía creer. Cada vez que daba un paso, sentía que el corazón se le aceleraba. Era algo muy importante para él. Al llegar, abrió la puerta y vio a Luzmila en la camilla. Estaba completamente pálida y se veía muy mal. Brown, al confirmar sus sospechas, echó a llorar. No podía creer que la vida de esa mujer dependía de sus manos. A lo largo de su vida, él la había buscado en las diferentes redes sociales, pero siempre fallaba. No tenía un dato concreto con el que le ayudara a encontrarla. Se acercó y con lágrimas en los ojos agarró su mano. Le prometió que todo saldría bien y haría todo lo posible para sacarla de ese estado. Brown pasaba día y noche analizando el caso de Luzmila. Aún se le hacía difícil encontrar una respuesta. Un día se encontraba en su casa cuando sonó el teléfono y lo llamaron del hospital. Luzmila se había puesto mal, sus signos vitales estaban alterados, estaba a punto de morir. El doctor llegó lo antes posible para poder ver a la mujer. Al llegar, este la estabilizó y se preocupó al ver en el estado que se encontraba. El director del hospital llamó a Brown, dándole la penosa noticia que deberían desconectar a la mujer, ya que había pasado mucho tiempo desde que llegó y no encontraban mejoría en su caso. Brown le rogó al director que tan solo le dé una semana, para que él pueda encontrar un diagnóstico final. Este muy dudoso aceptó aquel trato, pero de esa semana no pasaría. Al cabo de 3 días, el doctor Brown ya tenía una respuesta. La joven contaba con una distrofia muscular, lo que causaba un daño en los músculos cada día que pasaba. Además, se encontraba en una etapa final ya que estaba perjudicando al corazón de Luzmila. Esto era muy preocupante para el doctor, pero necesitaba una operación urgente. Al cabo de una semana, la joven se encontraba en la sala de recuperación. Brown le había salvado la vida. Los doctores, después de tal arduo trabajo, celebraron mucho, ya que la operación había sido todo un éxito. Días después, Brown se dirigió a la sala del director de aquel hospital. Dijo que pagaría toda la deuda que tenía Luzmila. El director, muy extrañado, accedió nuevamente a la petición de Brown. Los siguientes días, Luzmila había mejorado considerablemente. Ya era hora de marcharse. Dentro de los siguientes 2 días le iban a dar de alta, cuando recordó que no contaba con el dinero suficiente para pagar dicha deuda. Hace unos días, su madre había muerto por una negligencia dentro de otro hospital, y había hecho gastos en la medicina de su madre y los pagos del funeral. Cuando de repente entró una generosa doctora y le dio una boleta de factura. Aparte, le había dejado una carta misteriosa que no sabía de quién era. La joven quedó completamente atónita cuando vio la factura y esta decía pagada. ¿Quién? No tenía familiares cercanos los cuales harían tal acto. En el encabezado de la carta decía Brown. Abrió apresuradamente dicha carta y al leerla partió en llanto. Esta carta decía: pagada con su solicitud con un vaso de leche y un emparedado. Atentamente, el doctor Brown. No lo podía creer. Nunca imaginaría que el doctor que le salvó la vida era aquel niño que un día tocó la puerta de su casa por un vaso de agua. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Ahora dinos, ¿qué te pareció la historia? ¿Qué opinas de la actitud del Dr. Brown? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerlo. No olvides compartir esta historia con todos tus amigos para que la puedan escuchar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado cuando subamos una nueva historia. Los aguardamos en nuestro próximo video.